el semiárido son muy pobres. No caso de Argentina, 75% del territorio es compuesto por áreas subhúmedas, semiáridas y áridas. Y desde la creación en 1872 de la Oficina Meteorológica Argentina, que hoy se llama Servicio Meteorológico Nacional, las pérdidas económicas en el sector agropecuario por sequía y los problemas en distintos sectores de la población por la escasez de agua han sido registradas, pero muchos trabajos que hablan sobre la sequía en Argentina se concentran en la zona húmeda, pero tenemos pocos trabajos que hablan sobre lo impacto de la sequía prolongada, neste caso, né? Quando eu hablo de impacto de la sequía, estou me referindo a las sequías prolongadas em semiárido argentino. Então, acá se encontra La Rioja, uma das áreas de estudo, de investigação, donde o índice de Martone de aridez mostra que é uma área que está entre semiárido e desértico. Então, temos uma variação, né, de aridez que vai de semiárido hasta deserto. Bien, el desastre provocado por la sequía en ambos países han colocado la mayoría de los departamentos semiáridos en situación de emergencia, debido a la falta de mantenimiento de las actividades agropecuarias e a pequena escala, né, neste caso, escala familiar, base da economia regional. Os eventos climáticos extremos recorrentes han producido daños e impactos socioeconômicos debido a uma vulnerabilidade já instalada, cambiando, por lo tanto, o funcionamento da economia e o bem-estar social. Acá temos uma projeção de cambio climático produzido por IPCC e publicado em 2022, donde ele mostra os impactos de las sequías produzidas hoje e as projeções caso tenhamos cambio de um aumento de temperatura de entre 2 grados e 2,4 grados. Então, miramos que em noroeste de Brasil vamos a ter temperaturas médias elevadas, calor extremos elevado e precipitações médias também, uma diminuição de precipitações média. E sequia e aridez também elevada. E o mesmo ocorre também em Argentina, onde vamos a ter temperaturas médias elevadas, vamos ter calor extremo, vamos a ter sequias, neste caso, a sequia, el aumento será de promédio, e então é necessário que as investigações procurem analisar como será este impacto para as populações que vivem em áreas que naturalmente já é seca. Então, acá uma localização das áreas de estudo, né? Então, temos Pernambuco, né, que está a noroeste de Brasil. O semiárido tem uma população de 3.912.648 pessoas e temos número de departamentos de 122. Então, temos 122 departamentos e essas populações distribuídas em esses departamentos. E
También La Rioja, que está que tem uma população de 362.605 pessoas e possui 18 departamentos e está muito cerca da cordilheira, de los Andes. Acá, em Nordeste, temos a Sierra de Borborema, que tem uma elevação modesta, sua superfície se queda em torno de 500 metros de altitude, chegando a alguns pontos com 1.000 metros. Na cordilheira e o sistema Famatina em La Rioja chegam a altitudes mais de 5.000 metros. Então, é uma condição também que aumenta a aridez de La Rioja. Bien, entonces iniciamos con una primera aproximación a la vulnerabilidad emergente vinculada al riesgo de sequía. Entonces, algunas investigaciones hechas en noreste de Brasil usaron estas dimensiones de vulnerabilidad. Então, eu adaptei para a realidade de La Rioja, porque alguns indicadores não tínhamos dados acá para o semiárido. Então, trabalhamos com 25 indicadores de vulnerabilidade que foram separadas por dimensões de exposição, sensibilidade e capacidade de afrontamento. As fuentes de dados, em caso de Pernambuco, foram o Censo de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística, IBGE, o Censo Agropecuário 2017, também do Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística, Adapta Brasil, que também é um departamento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, que tem disponibilizado muitos dados, principalmente de dados já referenciados que tratam sobre sequia, e imagens de halos pulsar para fazer a ipsometria de ambos as províncias. E La Rioja também foi usado o Censo 2010 do Instituto Nacional de Estadística e Censo, INDEC, o Censo Agropecuário 2018, também do INDEC, dados do Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária, infraestrutura de dados espaciais de Salta e DESA, e as imagens. E o método de trabalho usado foi o método de processo analítico hierárquico, AHP, que caracteriza-se como um dos métodos de análise multicritérios mais utilizados para estudos que trabalham com múltiples condicionantes. Então, a AHP surgiu na década de 1970 como uma importante ferramenta de apoio à tomada de decisões. E seu objetivo é a avaliação multicritério, es decir, consiste em elegir entre alternativas mais ou menos importantes em la ocorrência de determinado processo. Então, é um método de base matemática, onde é possível organizar e avaliar a importância relativa entre os critérios e verificar a consistência de los juízos emitidos. Então, para a atribuição de pesos
foi utilizada a escala fundamental de SAT, donde esta escala ela se queda de 1 hasta 9, y su definición es de 1 igual, de igual importancia a 9 de extremamente importancia. Entonces, para hacer la atribución, usamos una matriz de comparación a través de critérios pré-selecionados, no caso, seriam os indicadores. Utiliza-se uma matriz quadrada, a qual realiza uma análise por pares, combinando em um peso para cada critério. Então, temos acá os critérios e acá também. Então, estes critérios são julgados uno a uno, sempre que temos o mesmo critério sendo comparado, o valor é 1, mas sempre utilizando como parâmetro esta escala de SAT. Então, para cada um dos pares, vamos analisando e atribuindo os pesos. Então, para a atribuição de los pesos não é aleatório. Neste caso, foi utilizado algumas referências, como Rosendo 2014, e também os pesos atribuídos ao modelo disponibilizado por el Adapta Brasil, como referências para alguns critérios. Bem, então, após fazer as atribuições de los criterios, este es o resultado que temos para La Rioja, né, a partir da avaliação de exposição, sensibilidade e capacidade de enfrentamento. Para saber se estes critérios ellos tienen una confiabilidad. Después que es hecho la comparación, existe un cálculo matemático que se llama índice de consistencia, y este índice de consistencia tiene que dar siempre menor que 0,1. Entonces, para todos los casos, todos los modelos hechos acá, la matriz de consistencia se quedó muy buena. Y aquí fueron los departamentos, né, que van de muy bajo a bajo, promedio, alto y muy alto para exposición. Sensibilidad, houve un cambio de departamentos que se quedam em las clases muito baixa a muito alta, e também houveram alguns departamentos que também tiveram uma capacidade de enfrentamento diferentes, né? No caso da exposição, é visível que a condicionante da ipsometria e do índice de aridez foi um fator bem determinante para que tenhamos, por exemplo, em el departamento de Vintina, uma variação entre classe muito baixa e baixa, porque acá donde se queda una clase baja es justamente donde se queda la cordillera de los Andes. Y acá las dimensiones para Pernambuco, né, de exposición, sensibilidad y capacidad de enfrentamento. Entonces, el único a única dimensão que houve uma classe baixa em Pernambuco foi a exposição, porque
nós usamos para avaliar, um dos critérios para avaliar seria a população rural, não usamos população, toda a população que vive em Pernambuco, por isso, em la exposição, temos uma parte da população que se queda muito baixa, pero el semiárido temos a população que se queda em classes que vai de promédio hasta muito alto. Bien, entonces, avaliando a vulnerabilidade emergente em sua dimensão de exposição. Para Pernambuco, o condicionante mais importante foi a característica da população, no caso da população rural, que teve um total de 48%. Lo mesmo também ocorreu com o modelo de La Rioja. A população rural também teve uma importante característica em seu peso, com um total de 45%. Já o segundo critério mais importante para o semiárido pernambucano, de Pernambuco, foi a característica das atividades, que são as agricultura de regadio, com um total de 35%. Ao contrário de La Rioja, cuja importância foi no índice de aridez, com 31%. Por que isso? Porque em Pernambuco temos muitas agricultura de regadio. Então, há muitas muitas tierras que têm agricultura de regadio, pero e não há uma variação muito grande de índice de aridez para o território pernambucano, porque não temos cadeias de montanhas que possibilitem isso, ao contrário de La Rioja, né, cujo o índice de aridez está muito próximo da altitude, a variação de índice de aridez está muito cerca da altitude do terreno, o que impede o que aumenta a aridez em La Rioja. E o terceiro critério mais importante, no caso de Pernambuco, foi o índice de aridez, e, em caso de La Rioja, a agricultura de regadio. Em la dimensão de sensibilidade, em Pernambuco, o condicionante que foi mais importante foi a característica socioeconômica, no caso do desemprego, com um total de 54%. Em La Rioja também tive este mesmo critério como mais importante, com 52%. O segundo critério, na dimensão de sensibilidade, em Pernambuco, foram as características tecnológicas, com famílias não atendidas por caminhões cisternas. E no caso de La Rioja, também foi a característica tecnológica, pero são as famílias não atendidas por fossas, né? Então, porque temos projetos de governo com carros cisternas, pero nem todas as famílias em semiárido brasileiro têm acesso a isso. O mesmo que acontece com as fossas, né, que estão em funcionamento em La Rioja. Nem todas as populações, todas as famílias se quedam, têm acesso a elas. O terceiro critério mais importante foi a característica das atividades, no caso, as áreas agrícolas degradadas,
con 14%, lo mismo también para La Rioja. Y en la dimensión capacidad de afrontamiento para Pernambuco, tuvimos como la condicionante principal la tasa de analfabetización, com um total de 57%, e lo mesmo também ocorreu com La Rioja, a taxa de alfabetização teve um peso condicionante para a vulnerabilidade. O segundo critério, por la población que no recibe algún tipo de prestación en Pernambuco, porque tiene muchos proyectos, como ya tenía hablado, del gobierno que disponibilizan recursos para la población semiárida. Y el segundo criterio en La Rioja fue la fuerza de trabajo que depende de la agricultura, com um total de 26%. E a terceira foi a força de trabalho para Pernambuco, com 15%, e La Rioja foi um total de 20% para a população que não recebe algum tipo de prestação. Depois de hecho estas comparações por dimensões, estas dimensões também foram hecho el AHP para que tuviésemos um resultado final que denominamos uma vulnerabilidade emergente vinculada a risco de sequía. Então, para La Rioja, nós temos 3 departamentos com uma vulnerabilidade que varia de baixo para muito baixo, né? E acá por conta da cordilheira. Tivemos 4 departamentos com uma vulnerabilidade promédio. Tivemos 3 com uma vulnerabilidade muito alta e 3 com vulnerabilidade muito alta. E para Pernambuco, toda a área costeira e porque a província de Pernambuco é dividida por regiões. Então, temos a região costeira, que está muito cerca de las playas do oceano. Temos uma área que é um pouco mais lejos do oceano, que se chama Zona de la Mata. Então, estes departamentos se quedam com uma vulnerabilidade baixa a média, pero a grande parte de la província de Pernambuco se queda entre a vulnerabilidade de promédia a alta. As conclusões de trabalho hasta este momento. Percebemos que os resultados são satisfatórios e permitem uma avaliação eficiente da vulnerabilidade emergente, aunque a sequía é um fenômeno físico e natural para a dinâmica de determinados ecossistemas. Então, seus efeitos não lo são. Os mapas de vulnerabilidade mostram que os departamentos necessitam promover a educação e gestão sobre o uso consciente e racional da água. Suas matrizes econômicas devem expandir-se mais allá do setor agropecuário, já seja através da mineria, considerando o potencial geológico, o turismo, as energias renováveis. Deve haver inversões, incentivos econômicos, tanto do ponto de vista estatal como municipal, não só para a instalação de novas empresas
indústria e fábricas, sino também para o fortalecimento das atividades agropecuárias já desarrochada e buscar através dos programas de distribuição social de ingresso reduzir os altos níveis de desigualdade e aumentar a população beneficiada por os programas que já existem. Então, as medidas para combater a sequia passam fundamentalmente por fortalecer as estruturas de oportunidade que se brinda à sociedade. A possessão de estes bens garantizará um incremento na capacidade dos grupos sociais para enfrentar as adversidades conhecidas desde há muito tempo. E, finalmente, é necessário reduzir as causas de exposição em função das atividades humanas, assim como ampliar as infraestruturas hídricas, a segurança econômica para reduzir a sensibilidade e aumentar a capacidade de enfrentamento em linha com a assistência social, a redução das desigualdades e a diversificação da matriz econômica. As limitações do trabalho. É necessário considerar que esta avaliação não é uma ciência exata, ou seja, pode apresentar certas incertidumbres, e que os resultados obtidos constituem uma predição que depende da qualidade dos dados utilizados, e uma proposta é que, para esta primeira etapa da investigação, utilizamos dados por departamento. Sin embargo, é necessário que seja destachado os radios censales de censo 2022 para hacer uma atualização. Se necessário mais investigações para mostrar o impacto da sequia prolongada em semiárido argentino e realizar um mapeio participativo de risco de sequia com as populações, alertando-los a modelar detalhes relevantes de seu território com seu conhecimento espacial e ambiental. Muchas gracias. Y es eso. Bueno, muchas gracias, Daniele. Muy interesante lo que presentaste, esa comparación entre lo que pasa en el estado de Pernambuco y La Rioja, que fue tu área de estudio en esta estadía que tuviste ahora en Argentina. Y bueno, ahora las preguntas las vamos a hacer al finalizar la presentación del doctor Fabricio Listo. Bueno, ahora le damos la palabra a Fabricio, así que cuando quieras, somos todo oídos. Muchas gracias. Bueno, gracias vos. Bueno, déjame compartir mi pantalla también y necesito autorización. Necesito autorización igual, Daniele. ¿Otra vez? Qué raro. Sí, otra vez. Eso te lo tiene que hacer Elvira. Bueno. Es raro porque puse a todos a ver, vamos a probar. Bueno, problemitas técnicos en un día tan Problemas particular. técnicos en este día particular pasó todo, así que no sé. Sí. Ahora sí. A ver, ahora sí, bueno. Bien, ¿me puede confirmar si ya se puede ver? Sí, acá, a ver ¿Sí? si ya se ve. Y grande, ¿no? Sí, bueno, bien. Entonces, antes que nada, me gustaría agradecer a la Cátedra de Climatología por esta charla, especialmente a los nombres de Elvira y Paula, a Alpirna también, y a la profesora Claudia. Un gusto para mí en esta clase abierta. Bueno, mientras Daniele habló de poca lluvia, yo voy a hablar al revés de mucha lluvia, ¿no? Así que hoy les voy a presentar la charla Desastres por inundaciones, una comparación Brasil-Argentina y las experiencias del mapeo participativo. Bueno, eso tiene que ver entonces con mi investigación en este último año acá en el postdoctorado,
bajo la supervisión de la profesora Claudia. Y también tiene que ver con qué estamos haciendo en los últimos años en mi grupo de investigación en Brasil, a la parte en Pernambuco, y ahora con la comparación con la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Bueno, y esta investigación de postdoctorado tiene también la beca del CNPq y como auxilio financiero, digamos, ¿no? Para la investigación. Bien. A ver qué nos está pasando. Ahora sí. ¿Sí? ¿La pantalla cambió? Sí, bueno. Bien. Por un lado, entonces, Brasil y Argentina comparten también una problemática en común por el tema del riesgo de inundación en muchas partes de su territorio. Y no solo el riesgo, sino también que este riesgo de desastres por inundaciones. Entonces, fíjense en los dos mapas acá en la pantalla. En el primer mapa se puede ver que es un mapa de Brasil con la distribución de los registros de inundación en Brasil de 1998 a 2018, ¿no? Donde, bueno, casi toda la parte del territorio brasileño tiene registros de inundación, o sea, es un proceso también natural, sino estos eventos de inundación todavía provocan un riesgo de desastres, sobre todo a los grupos más vulnerables, la verdad, a todos los grupos, sino con distintos grados de vulnerabilidad, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con Argentina, aunque tenemos acá algunas zonas más particulares en este mapa de NatHESO, ¿no? Donde se puede ver entonces que los dos países tienen en común la cuestión de las inundaciones, del riesgo de desastres por inundaciones todavía, con pérdidas, con daños, con muertes, con perjuicios también en la mayor parte en la reconstrucción, sino aunque tenemos avances metodológicos, todavía la cultura de prevención, digamos, es más baja a la cultura de reconstrucción, ¿no? O que tenemos que cambiar. Bueno, y lo que se puede ver acá, que es la urbanización excluyente, entonces, de Brasil y Argentina, incrementó la vulnerabilidad de parte de la población, entonces, de estos dos países, ¿no? Que está expuesta a eventos destructivos recurrentes. Bien, por un montón de actores se puede trabajar el riesgo como si fuera un triángulo, cuyos los tres componentes importantes son el riesgo en función de la peligrosidad o la amenaza, la vulnerabilidad y la exposición de la población, como ya dijo Daniele también, ¿no? Siendo que para muchos actores la vulnerabilidad es una cuestión clave para reducir el riesgo de desastres. Entonces, fíjense en las fotos, por ejemplo, en estas dos fotos podemos mirar acá la situación de la cuenca del río Terripió. Y es una cuestión clave. Hay un sonido acá. Bueno, ahora sí. Bien, que se queda en la ciudad de Recife, entonces es la capital, ¿no? De la provincia de Pernambuco, al noreste de Brasil. Esta es la zona que yo hice la comparación con la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y ustedes van a ver en un ratito que las dos ciudades, en términos de los barrios informales, tienen problemas muy equivalentes. O sea, tenemos la peligrosidad, o sea, pasan las inundaciones y siempre van a pasar porque hace parte de la geomorfología de los ríos. Una cosa es la respuesta que se da cuando se pasan las inundaciones, ¿no? O sea, en cuanto a esas inundaciones son a causar pérdidas o daños. Eso tiene mucho que ver, como se puede ver acá, por una vulnerabilidad, entonces, que es la segunda clave de los elementos de los riesgos, que se puede mirar acá en estas fotos. Entonces, tenemos ocupaciones
que son a los asentamientos precarios, ¿no? Muy cercanos a los ríos inundables. Entonces, ya tenemos acá una vulnerabilidad instalada. Y, claro, hay una población que está expuesta, como se puede ver acá en esta segunda foto, expuesta al riesgo de desastre por inundación. O sea, cuando pasa la inundación, las pérdidas, los daños son frecuentes y todavía están pasando todos los años. En Recife es muy común todavía, inclusive en estos días, hoy por ejemplo, por nuestros compañeros que están en Brasil, sabemos que hoy, por ejemplo, no tuvimos clase en Brasil por el tema de lluvia, o sea, cuando pasan las lluvias en la ciudad todavía se queda un caos, ¿no? O sea, embotellamientos, una serie de pérdidas, así como también las inundaciones. Entonces, las inundaciones están siendo muy frecuentes, como en general son, sino que el problema son los desastres que todavía pasan por esta situación que se puede ver acá en estas fotos, ¿no? Bien. Entonces, empezando un poco con los datos de Brasil, esta fue una investigación hecha por el IBGE y CEMADEM, todavía con los datos de 2010, aunque el IBGE ya empezó a hacer la divulgación de los datos de 2022, o sea, ya tenemos datos, digamos, más actuales, pero en esta investigación, que es como un ranking de las ciudades en Brasil que tienen más poblaciones expuestas al riesgo de desastres y además de eso son las poblaciones más vulnerables, o sea, aquellas que están en los asentamientos precarios. Entonces, fíjense, en esta foto podemos ver acá que de los muchos municipios o ciudades que existen en Brasil, estas son las 5 con más porcentaje, digamos, de gente que vive en áreas de riesgo. Entonces, la ciudad de Salvador, la ciudad de São Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, y acá donde trabajo, entonces, en la Universidad Federal de Pernambuco, está la ciudad de Recife. Bueno, entonces Recife es la quinta ciudad con más gente que vive en áreas de riesgo, no solo inundaciones, como se puede ver acá en esta foto, sino también deslizamientos. Así que hay riesgos concatenados en la ciudad de Recife y hay multirriesgos también, como podemos decir, ¿no? O sea, en la ciudad de Buenos Aires podemos decir que los problemas más grandes pueden ser las inundaciones, las olas de calor, así que como Recife, los problemas de riesgo más grandes sí son las inundaciones en las áreas de llanuras y los deslizamientos en las áreas de mesetas, ¿no? Recife comparte en estas dos unidades geomorfológicas, digamos. Bien, en 2010, entonces, se fue hecho un cálculo, 8.3 millones de personas en Brasil en áreas de riesgo, más de 2.5 millones de viviendas, y hoy este número ya se puede actualizar. El CEMADEM es un centro de monitoreo climático de Brasil. Hoy ya hace el monitoreo de más de 1.000 municipios o ciudades para emitir alertas tempranos a las defensas civiles, por ejemplo, ¿no? Para que se pueda hacer entonces el monitoreo de estas situaciones. Bien, mientras entonces Recife es la quinta ciudad brasileña y tiene estos problemas de deslizamientos e inundaciones, pasa lo mismo en Argentina, sino acá estoy, digamos, haciendo un recorte para las inundaciones. Entonces acá tenemos otro mapa del Ministerio de Salud con las áreas o las zonas con inundaciones recurrentes en Argentina. Y bueno, como estoy trabajando con Buenos Aires, haciendo un recorte a la situación de la Gran Buenos Aires, digamos, tenemos entonces acá las áreas más inundables, como, bueno, ustedes bien ya conocen, pero el Delta, los ríos y arroyos del Paraná, del Plata, entonces la presencia de llanuras, o sea, zonas favorables a la inundación, y las cuestiones, digamos, de urbanización excluyente o, digamos, mal planificada, que pagamos la cuenta, podemos decir así,
hasta el día de hoy. O sea, como el exceso de áreas impermeabilizadas por un lado, los ríos escondidos por otro lado, o sea, el tamponeamiento de estos ríos, y claro, los barrios informales que todavía son más vulnerables, ¿no?, cuando pasan las inundaciones. Bien, entonces podemos ver que hay situaciones muy parecidas, muy cercanas, y se puede hacer esta comparación, ¿no? Bien, volviendo entonces a Brasil, la gestión de riesgo de desastres en Brasil empezó al finales de los años 90, ¿no? Y claro, empezó en esta época con una metodología más clara y efectiva. Eso que quiero decirles, ¿no? O sea, el Ministerio de la Ciudad y el Instituto de Pesquisas Tecnológicas hicieron, esta es una investigación más reciente, sino al final de la década de 90, hicieron una metodología para el mapeo de áreas de riesgo por una jerarquización de las áreas que tienen grado de riesgo más grande. O sea, ¿cuáles son las áreas que los jefes de gobierno tienen que agir en primero? Y bueno, para esta gestión de riesgo de desastres en Brasil, hecha al inicio casi que exclusivamente por expertos profesionales, podemos tener, digamos, 5 preguntas clave para una buena gestión de riesgo. Entonces, ¿qué y cómo ocurren los procesos? Entonces, ¿cuáles son los factores de peligrosidad de las inundaciones, de los deslizamientos, de la erosión, o lo que sea, ¿no? Después, ¿dónde ocurren los problemas? Entonces, fíjense que esta es una previsión espacial. La previsión temporal es muy difícil todavía, ¿no? O sea, pero la previsión espacial es más posible a los días de hoy hacer un mapeo donde son las áreas que pueden tener más pérdidas o más grado de riesgo más grande, digamos, ¿no? Y el 3, ¿cuándo ocurren problemas? O sea, ahí sí hacer una correlación, un monitoreo climático para alertas tempranas, por ejemplo. Después, ¿qué hacer? El paquete de medidas estructurales y no estructurales, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer para mejorar, y no solamente más las medidas estructurales tradicionales que no consideran la belleza urbana, por ejemplo, pero tenemos ejemplos de Colombia que se pueden hacer medidas estructurales con canchas, con plazas, o sea, cuestiones que pueden tener también más calidad de vida, ¿no? Y claro, ¿quién lo hará? Las responsabilidades, no solo los gestores, digamos que los órganos, las defensas civiles, también la población, o sea, claro que el Estado tiene la responsabilidad más grande por ser el gestor en el control de las áreas de riesgo, sino hay otras responsabilidades que se puede compartir también, ¿no? Bien, entonces en este proceso que podemos ver en la pantalla anterior, decimos que una cuestión clave es la evaluación de riesgos. O sea, tener en cuenta en un mapa cuáles son las áreas más peligrosas. Eso fue muy común en Brasil y todavía es para una jerarquización de los riesgos y los planes municipales de reducción de riesgos. O sea, los jefes de gobierno precisan tener un mapa, un mapeo de dónde son las áreas más peligrosas para agir y poder hacer sus responsabilidades. Entonces, desde los años 90 hasta hoy, hacíamos plan de evaluaciones de riesgo, ¿no? Planos municipales. Y la evaluación de riesgo es una parte muy importante. O sea, la identificación, la caracterización, la sectorización y la cuantificación del riesgo, por ejemplo, por el grado de riesgo. Bueno, por un lado, hay la evaluación de riesgo de los científicos. O sea, puede ser nosotros que estamos en la academia, que podemos evaluar los peligros a través de sofisticados análisis de evaluación de riesgos, con RIS, modelos matemáticos predictivos, o sea, un montón de metodologías. Mientras la sociedad también puede confiar
en su intuición para el juicio sobre el riesgo, ¿no? O sea, claro que los dos tienen percepciones. Pasa que pueden tener percepciones distintas, pero lo que pasa con la sociedad se hizo conocido como percepción social de riesgo, ¿no? Entonces, eso es un concepto muy importante que trabajamos con les voy a presentar en un ratito sobre el mapeo participativo, que es la percepción social de riesgo, que como los inexpertos, digamos, o que es el público, piensan sobre el riesgo, la evaluación subjetiva, que tiene mucho que ver con su mundo social, cultural, valores e ideología, ¿no? Pero que son, desde los atingidos, una de las partes más importantes, porque son sus territorios, sus viviendas, ¿no? Para bajar los conflictos ambientales, por ejemplo, y hacer una interactuación mejor entre los gestores y la sociedad en una gestión, digamos, compartida mismo de gobernabilidad, ¿no? Bueno, entonces por eso, mientras la metodología empezó a finales de los años 90 con expertos, se fue entendiendo entonces a lo largo del tiempo que la gestión tiene que tener también la participación social, o sea, la participación de la población, como se puede ver en esta foto, en reconocer su territorio, en señalar problemas, evaluar grado de riesgos y un montón de otras cosas. Y nosotros empezamos entonces a construir una metodología. ¿Cómo hacer con que la población pueda evaluar riesgos y también tener su protagonismo? Entonces, estamos usando ahora en nuestras investigaciones el mapeo participativo. Es una técnica que tiene que ver con la cartografía social, ¿no? O sea, cuando los grupos históricamente excluidos de los procesos de toma de decisiones también pueden hacer al revés sus tomas de decisiones. No es una técnica nueva, sino que para riesgos sí. O sea, la técnica de cartografía social se inició en los años 80, 90, con poblaciones que decimos que son las tradicionales, como los aborígenes, indígenas, y etc., ¿no? Pero aprovechamos, digamos, esta técnica de conocer lo que los atingidos, por ejemplo, la comunidad tiene lo que hablar, por ejemplo, en los mapeos de riesgo, ¿no? Entonces, mientras en 1990 elaborado exclusivamente por profesionales, ahora la población no es solo más una parte receptora o consultiva, sino también una parte que puede hacer su mapeo y tener en cuenta los problemas del barrio y del grado de riesgo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas, no? Después también voy a presentar las limitaciones, claro, pero tenés ventajas. O sea, incluir las poblaciones locales en su proceso de mapeo. Las comunidades son alentadas entonces a construir y diseñar estos mapas, y les cuento que ellos, siempre y cuando tienen una metodología clara y efectiva, hablan un montón, ¿no? O sea, ellos conocen muy bien sus territorios, tienen percepción. En general, las limitaciones después que vamos a ver están relacionadas no con la falta de percepción, sino con otros problemas, ¿no? Pero en general es una interacción muy propicia para la reducción de riesgos de desastres y ayudan al mismo tiempo los grupos más vulnerables y quienes gestionan desde las instituciones de gobierno. Bueno, una cuestión muy importante, tenemos el marco de Sendai, que es la Agenda Global para la Reducción de Riesgos de Desastres hasta 2030. Y el marco dice, ¿no? Hay que tener un enfoque más amplio y centrado en las personas para prevenir el riesgo de desastres. O sea, la población tiene que hacer parte de la gestión, no solo los institucionales, profesionales, sino también las comunidades que están en riesgo, ¿no? Bueno, y acá, por ejemplo, ustedes ya pueden empezar a ver que las poblaciones aprenden una técnica para jugar grados de riesgo, por ejemplo, y después, ojalá también hacer sus reclamos
mismo sin la presencia de equipos técnicas como nosotros, y la verdad es que somos más mediadores, ¿no? En este tipo de talleres, como pueden ver acá. Bueno, en esta comparación que hace parte entonces de mi investigación, nosotros hicimos la comparación también con la ciudad de Recife y con la ciudad de Buenos Aires. Bien, entonces en la ciudad de Recife nosotros elegimos una comunidad llamada, que se llama Coqueiral, que está también en un contexto de cuenca del río Texipio. Bueno, entonces la ciudad de Recife está acá a la costa, ¿no? Está acá, bueno, es una cuenca que comparte más de una ciudad. Por eso acá tenemos las tres ciudades que hacen parte de esta cuenca, sino que Recife y en esta parte que les estoy acá apuntando, digamos, y acá en amarillo es entonces la cuenca. Bueno, la cuenca del Texipio, acá en esta parte de la ciudad de Recife, nosotros, la comunidad de Coqueiral, se queda en esta parte donde seleccionamos una comunidad que se destaca en términos de vulnerabilidad, así como en Buenos Aires, la ficha 21-24 es el barrio informal más grande en términos de población y área de la ciudad de Buenos Aires. Está en el contexto de la cuenca del río Matanza-Riachuelo, en el barrio de Barracas, ¿no? Como se puede ver acá. Y por esos temas fue elegida también, ¿no? Para hacernos la comparación. Bueno, entonces, fíjense en estas fotos, ¿no? Las ciudades tienen problemas muy equivalentes en el tema de barrios informales y con inundación. Son muy cercanas, podría ser la misma ciudad, ¿no? O sea, la presencia de viviendas muy cercanas, los ríos inundables, la presencia de una infraestructura más baja, ¿no? La concentración de basura, la presencia de erosión marginal y una vulnerabilidad ya instalada, está en contextos de cuencas, pasando la inundación, claro, que una situación de pérdida, mientras esta vulnerabilidad no cambie, va a pasar, ¿no? Por eso tratamos de decir que es una cuestión clave para la reducción de riesgos. Bueno, acá algunas componentes del riesgo. Acá quiero pasar muy rápidamente entre Recife y Caba con el tema de la peligrosidad. Solamente para que podamos ver que las cuestiones son muy equivalentes, ¿no? Entonces, en Recife tenemos muchos ríos y arroyos, el mismo con Caba, ¿no? Las planicies son altísimamente bajas en las dos ciudades, con muy poca pendiente. Y bueno, como estamos en una cátedra de climatología, ¿no? En la ciudad de Recife tenemos tormentas, sobre todo en la cuadra del invierno, por un sistema de las ondas del este, ¿no? Como está pasando ahora en la ciudad de Recife, por ejemplo. Entonces, tenemos eventos no solo extremos, sino recurrentes, pero también los recurrentes pueden pasar de tener pérdidas y daños, ¿no? Bien. Y la ciudad de Recife tiene más o menos 2.000 milímetros de lluvia por año, ¿no? Está un poco más que Buenos Aires. Mientras, bueno, la ciudad de Buenos Aires, la influencia de las tormentas, ustedes saben, están relacionadas sobre todo con el pampero húmedo y las sudestadas, ¿no? Pero los problemas son, las cuestiones de peligrosidad, digamos, son equivalentes. La exposición, también tenemos algunas cuestiones cercanas, ¿no? Bueno, Buenos Aires tiene una población más grande que Recife, ¿no? Sino con una área muy parecida, muy cercana. Como ya les dije, ya había dicho, la ciudad de Recife es la quinta ciudad brasileña con mayor porcentaje de personas en riesgo y 34 áreas críticas en los llanos de la ciudad tienen problemas con inundación, sobre todo los asentamientos a las orillas de los ríos, ¿no? Y la ciudad de Buenos Aires, bueno, en el censo de 2010 nos dijo que 5.7% de la población está en los 15 barrios informales, y en esta investigación, ¿no? Sobre la vulnerabilidad dispersa en toda la trama urbana de la ciudad, también se destacando en términos de vulnerabilidad, ¿no?
sobre todo los barrios de Barracas, Flores, Retiros, se destacando también los asentamientos precarios. Y bueno, las vulnerabilidades, también hay cuestiones muy cercanas como asentamientos precarios, desigualdades. Bueno, Recife tiene algunas particularidades, ¿no? Fue considerada la 16ª ciudad más vulnerable del mundo en relación a los efectos del cambio climático, ¿no? Hizo por el IPCC. Pero la ciudad autónoma de Buenos Aires tiene una vulnerabilidad también. Prácticamente todos los barrios, con excepción, y conforme, según esta investigación de Jero et al., del Belgrano y Puerto Madero, ¿no? Bien, así, en general es la metodología de los mapeos participativos que hemos aplicado en las dos ciudades por el tema de la comparación. No es, aunque esté así como si fuera una línea, no es un ciclo, digamos, cerrado, ¿me entendés? O sea, desde la última etapa volvemos a la etapa 1, tenemos pruebas, vueltas, entonces hay toda una programación, ¿no? O sea, para que se pueda hacer un mapeo participativo. Pero en general, después del gabinete, después de la planificación de los expertos, nosotros vamos para los talleres con los vecinos, ¿no? Y acá ya tiene que ver algunas cuestiones claves acá. Por ejemplo, ¿cómo convocar los vecinos? Esta es una cuestión. ¿Qué vecinos deben ser convocados? Ellos van a participar. Entonces, fíjense en estas preguntas. Son cuestiones que se tiene que tener en cuenta a hacer un mapeo participativo con cuestiones éticas, didácticas, para que ellos puedan participar, ¿no? Bueno, después voy a mostrar fotos más grandes de los talleres y lo que hacemos con los vecinos. Después, hacemos los trabajos de campo con los vecinos, claro, para mirar lo que ellos nos han apuntado en los talleres, sobre todo con aspectos positivos, con aspectos de problemas ambientales y con los deseos. Y con una palabra clave que es la sectorización. Eso tiene que ver con la metodología que se fue creada desde el Ministerio de las Ciudades. Nosotros trabajamos con una escala de detalle. Puede ser trabajar con la ciudad entera, pero trabajamos con los detalles. O sea, en un barrio tenemos sectores de riesgo, una escala de detalle, puede ser un para 20.000, por ejemplo, para que los jefes de gobierno puedan hacer cuestiones de medidas. O sea, pueden agir. O sea, no es una escala de poco detalle. Por eso tenemos mucho trabajo de campo también. Tenemos que hacer un recorrido con los vecinos y, bueno, definir los sectores en campo. Después partimos para una entrevista. Ahí sí hacemos una entrevista estructurada o semi-estructurada con los vecinos que tienen nosotros hicimos un formulario de entrevista para aplicación en campo y trabajamos con los vecinos. La memoria del desastre, que estamos mirando que es una cuestión muy importante todavía, ¿no? Para que los vecinos juzguen, hacen el juicio del grado de riesgo, la percepción, la vulnerabilidad, evidencias de riesgo, amenazas, planes de evacuación. O sea, trabajamos un montón de cosas en estas entrevistas hacia que los vecinos puedan hacer el juicio del grado de riesgo, ¿no? Bueno, esos grados de riesgo entonces hacemos por sectores y estos sectores después volvemos a los gabinetes y hacemos los mapeos y los informes. Y después, cuando estos mapeos de riesgo están listos, volvemos a la comunidad. Entonces es un nuevo taller, sino ahora para las devoluciones. Entonces, mostramos a los vecinos los mapeos que fueron hechos con base en lo que ellos nos han hablado. Y bueno, se hace un intercambio acá. O sea, hay correcciones, no hay, está todo cierto, es eso, no es, para que después se pueda entonces, digamos, cerrar el mapa de riesgo, ¿no? Ya les cuento que, bueno, eso estamos haciendo en los últimos 5 años en mi grupo de investigación. Entonces, por ejemplo, esta entrevista ya cambió muchas veces, muchas preguntas tuvieron que cambiar porque
no estaban buenas para hacer en campo. O sea, hay una serie de pruebas que se tienen que hacer acá, ¿no? Bien, acá ustedes pueden ver entonces los talleres. Fíjense que acá son los talleres que fueron hechos. Estos son los más recientes, digamos, ¿no? En la ciudad de Recife, ellos tienen la misma metodología, ¿no? Y acá en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, acá en la comunidad de Coqueral y acá en la ciudad, la ficha 21-24, ¿no? Nosotros entonces trabajamos con imágenes satelitales, ¿no? A mí me gusta más trabajar con este tipo de material porque los vecinos se reconocen muy bien este tipo de material, ¿no? Entonces, fíjense que están apuntando dónde están sus casas, dónde están sus problemas, dónde hay riesgo de inundación, dónde la inundación es más baja, más alta, media. Y bueno, y no preguntamos solo los problemas, sino también los aspectos positivos, o sea, lo que ya hay de bueno, ¿no? Y los deseos. Eso es muy importante. Y bien, y hacemos también aquí una, digamos, una presetorización, porque claro, las imágenes satelitales pueden tener cambio después con que vamos a mirar en campo. Ahí sí, en los trabajos de campo, hacemos entonces, acá también en Recife y en Caba, un recorrido con los vecinos, y acá, teniendo en cuenta los mapas que fueron hechos en los talleres, definimos los sectores, ¿no? Porque por lo que estamos mirando, ¿no? Y ahí sí, y además de eso, miramos también los problemas, o sea, todo que ellos han hablado en los talleres, ¿no? Después, vamos para las entrevistas. Entonces, nosotros hicimos un formulario, está en este trabajo que todavía sigue impreso, pero que ya va a ser publicado. Después de un montón de pruebas, hacemos entonces, como pueden ver acá, las entrevistas. Entonces, trabajamos con una serie de cosas hasta que llegamos al grado de riesgo. Es una escala desde el grado de riesgo más bajo hasta el más alto, ¿no? Y es una modificación de la propuesta original del mapeo de riesgo, digamos, por expertos profesionales, ¿no? Bien, acá sí, entonces, ya se puede ver los mapas de riesgo, ¿no? Entonces, acá es una parte de la cuenca del río, de la comunidad coquera en la ciudad de Recife. Fíjense que hay acá 3 grados de riesgo, ¿no? Entonces, estos son los sectores, por ejemplo, el sector 1, 2 y así. Entonces, acá en este mapa está en verde, tiene riesgo medio, ¿no? Y está en amarillo, tiene riesgo alto. Está en rojo, riesgo muy alto. Y este grado de riesgo fue hecho, fue el juicio de él por los vecinos, ¿no? Y acá lo mismo, sino que para la ficha 21, 24, bueno, se puede ver que en general los vecinos apuntaron acá como riesgo bajo y medio, o sea, solamente de 27 sectores, 2 con sectores de riesgo alto, más incluso hay sectores cercanos del meandro del río Matanza, pero con riesgos bajos todavía, ¿no? Bueno, y a partir de este tipo de mapeo que se puede hacer las devoluciones, ¿no? O sea, acá un ejemplo de devoluciones. Bueno, en Brasil la defensa civil siempre son, la gente de la defensa civil es nuestro socio, nos ayuda mucho, está siempre con nosotros en campo, como se puede ver acá. Y ahí sí arreglamos talleres donde volvemos y les mostramos a los vecinos lo que fue hecho en los talleres, ¿no? Si hay o no correcciones y bueno, hay un montón de cosas que se puede hacer, pero es una etapa muy importante, ¿no? Ellos tienen que ver lo que fue producido por lo que ellos han hablado, ¿no? Bueno, me parece también, como ha dicho Daniel, hablar de las limitaciones. Bueno, nosotros estamos trabajando hace unos 5 años con mapeos participativos y pasa que todavía tenemos algunas limitaciones a mejorar. Entonces, con las cuestiones del grado de riesgo, la población reconoce que se encuentra en áreas de riesgo, como se puede ver en los mapas de Recife, de los problemas de los talleres, pero tiene dificultad para reconocer que su vivienda puede estar en riesgo, ¿no? O sea, se suaviza el juicio del grado de riesgo. Eso tiene mucho que ver
con su propia vivienda, con cuestiones de se sacar, ¿no? O sea, sacar su casa, por ejemplo. Pero son cuestiones que tenemos que trabajar. Las cuestiones de los sistemas de alerta temprano también, ¿no? O sea, la población conoce la existencia de sirenas de alerta y alarmas y puntos de apoyo. Pero cuando pasan unas lluvias y las sirenas se activan, algunas permanecen en el interior, ¿no? Entonces hay limitaciones de entrenamiento, simulacros también, ¿no? El cuánto eso pasa por acá, por ejemplo, a los puntos de apoyo, ¿no? O sea, la población sospecha que los puntos de apoyo van a poder evitar pérdidas y daños, ¿no? Los alertas tempranos. Entonces, la población, aún con alertas tempranos de tormentas, no se queda en sus casas. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿No? La cuestión de la evacuación, eso es muy importante, ¿no? Si hacemos simulacros, nosotros no, pero la Defensa Civil de Brasil, la población debe estar preparada en caso de necesidad de evacuación, pero no siempre es así. Y la participación. Bueno, la participación no es espontánea, no es sencilla, ¿no? Hay que hacer convocaciones, tiene cuestiones de agenda, si la gente quiere o no participar. Entonces, cuando los propios vecinos prefieren no participar, ¿cómo trabajamos con estas limitaciones? Bueno, estas limitaciones no fueron percibidas solamente por nuestro trabajo, sino también por otros. Inclusive hay acá bibliografías que se pueden consultar de gente que también está trabajando con apelos participativos para que se puedan mejorar cuestiones como estas, ¿no? Y bien, les dejo las consideraciones finales. Entonces, o que todavía tenemos en cuenta en Recife Cap, que las inundaciones en esta comparación, cuando suceden, aún generan efectos catastróficos, ¿no? Especialmente para los grupos más vulnerables. Entonces, el tema es así: reducir la vulnerabilidad resulta un elemento clave para la reducción del riesgo de desastres, ¿no? O sea, sobre todo, esta vulnerabilidad que ya está instalada. Claro, tiene que ser, hay que tener una mirada, digamos, al mismo tiempo entre peligrosidad y vulnerabilidad. No es una pelea, pero al mismo tiempo no se puede sacar la vulnerabilidad como una cuestión muy importante para reducir este riesgo de desastres. Entonces, superar el manejo tradicional para una gestión de riesgo. Y claro, los pobladores, con esta experiencia que tuvimos, antes apartados de los procesos de mapeo por serem considerados inexpertos, pueden sí participar activamente en el reconocimiento de problemas y otras cuestiones, siempre y cuando estén involucrados por metodologías claras y efectivas, ¿no? Como ya les dije, no es una tarea sencilla, espontánea, pero hay que tener en cuenta entonces planificación, convocatoria, criterios éticos, didácticos y accesibles cuando va entonces a empezar un mapeo participativo, ¿no? Requiere tiempo, principalmente, ¿no? Y lo más importante, promueven la autonomía, ¿no? Esperamos que haya una interacción entre defensas civiles, líderes comunitarios. Es una interacción importante para la reducción de riesgo de desastres, que la población hace parte del proceso de gestión. Por eso, les sugerimos que esta metodología se extienda a más barrios informales en las ciudades de las comparadas, no solo Buenos Aires y Recife, ojalá en más ciudades también, ¿no? Bueno, entonces, muchas gracias una vez más, fue un placer para mí. Estamos en la recta final, todavía acá en Buenos Aires, del postdoctorado, un poco tristes ya, porque nos encanta vivir acá. Y les dejo entonces la dirección del Instagram, de las redes sociales de mi grupo de investigación. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fabricio y Daniel, por las exposiciones muy claras. Se nota mucho el trabajo que han realizado en este año, muy enriquecedor. Así que, bueno, no sé, estamos... ¿alguna pregunta? No, no estoy viendo el Instagram. A ver.
Si quieren, los que están conectados, perdón, por Instagram, por YouTube, pueden hacer preguntas. O Claudia acá, sí, te Acá está. escuchamos. Bueno, yo lo que quiero es agradecerles a Fabricio y a Daniele por haber elegido este destino para su postdoctorado. Yo sé que les gusta mucho estar en Buenos Aires, pero sobre todo yo he visto que durante este año ellos han desarrollado una cantidad de actividades y se han integrado al Instituto de Geografía muy, muy fuertemente, cosa que me alegra mucho porque la idea es justamente ir aprendiendo unos de otros. Y el rescate, digamos, que han hecho ellos de muchos de los trabajos que venimos haciendo nosotros en el PIRNA hace muchos años, y vemos cómo es posible una integración de los aspectos, o sea, son necesarios todos los aspectos que se están considerando en estas presentaciones. No podemos quedarnos como geógrafos en los modelos físicos ni en los conflictos sociales. Tenemos que tratar de hacer una integración entre esos. Cada uno tiene su expertise, cada uno tiene su consideración, pero cada uno de estos aspectos influye en los otros. Entonces, es muy importante ver de qué manera existen estas interrelaciones en problemas tan complejos como lo que se están abordando. Y me siento feliz de haber podido escuchar presentaciones que particularizan no solo en las inundaciones, que es algo que nosotros tenemos muy claro en Argentina de lo que pasa, sino también en las sequías, que es algo que está un poco más oculto y que lamentablemente gracias a estos impactos negativos que ha habido en estos 3 años que pasaron en los países del Cono Sur, se ha puesto sobre la mesa. Pero qué sé yo, creo que es un camino que se ha iniciado de interrelaciones entre el Instituto de Geografía, la carrera de Geografía de Filosofía y Letras, y las actividades o el Departamento de Geografía de la Universidad Federal de Pernambuco. Me parece espectacular que haya esta integración de conocimientos, pero no solo abierto al conocimiento también de los vaquianos, de la gente del lugar, que por ahí sabe más que nosotros, porque nosotros vamos con nuestra recetita y nos pasan el trapo muchas veces, diciendo lo que realmente ya conocen. Tal vez no lo puedan poner en palabras elegantes, pero sí saben perfectamente las cosas que están pasando en su territorio. Y eso hay que valorarlo y integrarlo también, integrarnos nosotros también a esa interacción. Bueno, muchas gracias a los compañeros y al Instituto de Geografía, a Elvira, a toda la Cátedra de Climatología por haber permitido esta presentación que me parece una linda culminación de la estadía de los colegas, que ya son amigos en realidad a esta altura. Tal cual, eso también íbamos a decir, que la verdad que se súper integraron, y bueno, ahí también hay comentarios muy lindos que les están dejando en el chat. Bueno, están Victoria Fernández Caso, que es la directora del Instituto de Geografía, Perla Sussman, nuestra vicedirectora, y están diciendo casualmente eso: se integraron al IGEO, colaborando, aportando conocimientos. Un lujo haberlos tenido entre nosotros. Perla diciendo que la comparación es súper valiosa y muy interesante en estos procesos globales. Lo que decía Claudia y lo que decimos todos, verlos ahí todos los días en el IGEO era un placer para charlar, para intercambiar. Venían ahí siempre, estaban trabajando y conversando con todo el mundo, y se iban a tomar su cafecito, venían, todo eso enriqueció mucho toda la interacción entre los equipos. Interactuaron con otros equipos dentro del IGEO también, en el caso de la vulnerabilidad, el mapeo de la vulnerabilidad social, Fabricio también, con los grupos de geografía urbana. Así que fue todo muy lindo cómo se fueron interrelacionando y haciendo red, ¿no? Que eso es lo más importante y lo que tanto nos gusta. Y Daniel también, y bueno, portando esto, ¿no?, de sequía, que
ahí es cierto, no teníamos tantos expertos dedicados a estudiar esa temática. Y hay una preguntita por acá que pregunta Carlos Obispo de Brasil, ¿cómo mejorar la gestión de riesgos en Recife, Argentina? ¿No? Bueno, la pregunta del millón. Bueno, empiezo yo, Daniele. No sé. Bueno, gracias, Carlos Bispo, por la pregunta. Es de mi grupo de investigación, incluso está en Brasil, ¿no? Bueno, esa es la cuestión. Realmente hay un paquete de cosas que se puede hacer, ¿no? Pero les cuento que en Brasil, en este año, por ejemplo, ya está se empezando una revisión de las metodologías de gestión de riesgos en Recife, en Brasil. O sea, tanto por la parte de los expertos como la parte compartida con la población. O sea, cómo se hacer un modelo de evaluación de riesgo que tiene como objetivo una gestión no solo de los expertos de la universidad o de los gestores, sino también con la población, ¿no? Una cuestión que se ha hecho muy clave hoy, porque cuando esta metodología de Brasil, por ejemplo, fue creada, la cuestión de la vulnerabilidad parecía baja y ahora es una cuestión clave, o sea, está apareciendo más, ¿no? Porque, como ha dicho Claudia, las cuestiones de amenaza y vulnerabilidad no son peleas, pero tiene mucho que ver con el contexto del local, de mi parte. Por ejemplo, en el contexto latinoamericano, la vulnerabilidad es muy importante, ¿no? O sea, tenemos una urbanización excluyente, tenemos una ocupación con una vulnerabilidad ya instalada. Claro, si vamos a China, por ejemplo, tenemos otro padrón. Tenemos, por ejemplo, deslizamientos que pueden empezar sin lluvia. Tenemos deslizamientos que pueden empezar por cuestiones tectónicas. Y bueno, eso no pasa en Brasil. Entonces, esta gestión tiene que... Bueno, primero hay una cuestión muy importante, tiene que tener voluntad también, ¿no? Y voluntad política, voluntad de los órganos. Esa es una cuestión clave. Se tiene voluntad, se tiene el presupuesto adecuado a la gestión y bueno, se tiene la plata, se puede hacer un paquete de un montón de cosas, ¿no? Porque nos faltan expertos y también nos faltan metodologías para involucrarnos a la población. Entonces, me imagino que empieza ahí, ¿no? O sea, un adecuado presupuesto para la gestión de riesgo y la actualización de las metodologías y de las cuestiones clave. Me imagino así. Bueno, y eso en Recife, no sé, ella preguntó de Recife, pero me imagino que Brasil, ¿no? Y bueno, y me imagino que en Argentina pase lo mismo. Ahora dejo a Daniel. Bien, en términos de semiárido, de sequía, precisamos tener en cuenta que la sequía es una condición normal del ambiente semiárido. O que causa desastres são quando as sequías são prolongadas, que agora vai sendo cada vez mais recorrente, estas sequías prolongadas. Então, eu creio que uma questão é ter um incentivo do governo para uma diversificação econômica para os departamentos, que não seja tão atrelada a el agua. El agua é importante, é claro. Em Brasil temos algumas gestiones del agua en semiárido, como la transposición de Río San Francisco, pero ni siempre esa agua llega a las poblaciones, a los pequeños agricultores, ¿no? Entonces, precisamos ter uma diversificação e creio que
hay mucho poco ainda en Argentina investigaciones sobre o impacto da sequía prolongada. Necessitamos dessas investigações, mas também creio que mapeamento participativo de risco de sequía com os pequenos agricultores também é passo importante, porque precisamos mirar como eles entendem a sequía prolongada e tentar mirar seus desejos, seus conhecimentos popular podem ajudar em la gestão participativa. Então, para o semiárido, tanto brasileiro como argentino, creio que seja isso. Bueno, muchas gracias. Acá siguen poniendo en el chat de YouTube saludos, muchos saludos y bueno, tanto de todos lados, ¿no? Bueno, de Brasil, ahí como han visto, Hortensia Rosito, también tenemos gente participando de Misiones, Marianela Linder de la Universidad Nacional de Misiones, del Instituto, ¿sí? de estudios sociales, de estudios sociales y humanos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, así que un gran saludo por allá, por Misiones, que se han unido. Agradecerle a todos que están todavía aquí un viernes, ¿sí? Casi a las 9 de la noche, ¿sí? Con nuestros queridos colegas de Brasil, bueno, acá los colegas del PIRNA, que también están aquí unidos, Sergio, María Laura, sí, a todos les agradecemos. Bueno, como siguen poniendo acá mensajitos cariñosos, que los vamos a extrañar, que queremos que vuelvan, que vamos a seguir interactuando, sí, ahí sigue poniendo Vicky. Yo quiero aprovechar también como para, la verdad no los conozco personalmente, pero bueno, espero que en algún momento ya me pueda pasar por el PIRNA que debo la visita. Y bueno, agradecerles el trabajo y también el enfoque, digamos, ¿no? Porque la percepción de riesgo realmente es, digamos, es un enfoque bastante interesante, principalmente porque en un contexto de globalización, restaurar la cultura local es fundamental más cuando estamos trabajando en poblaciones, principalmente en cuestiones de sequía, ¿no? que se encuentran lejos de estos centros urbanos. Es fundamental retomar la visión de la población local y restaurar principalmente su enfoque, su visión de las problemáticas, que es importantísimo. Así que, bueno, rescato eso, que es súper interesante, bueno, en un contexto donde lamentablemente, como decía Claudia, se va con el manualcito y se intenta bajar una receta para poder hacer este tema de la gestión, ¿no? Así que, bueno, agradecida por tener esta posibilidad de escucharlos y bueno, más que nada, estaré ahí atenta a los aportes que vayan dejando. Yo también estamos trabajando siempre con los temas relacionados a la vulnerabilidad de riesgo ante inundaciones. Tengo también un trabajo pendiente, así que bueno, me viene bárbaro toda esta información que están dejando. Así que bueno, abrazarlos, agradecerlos, y bueno, y espero pronto poder cruzármelos, y el próximo martes tenemos un tallercito donde vamos a estar también presentes, ¿sí? Sobre el mapeo de riesgo. Gracias. No, genial, Cintia, gracias. Bueno, siguen saludos, también saludo de Vicente de Paulo Silva, otro, ¿sí? Colega brasileño que estuvo haciendo postdoc, ¿sí? También bajo la supervisión acá de Claudia, que ella también ahí abraza a todos, a todos sus pollos, exactamente.
Así que bueno, y bueno, dos últimas consultas. Pregunta Marianela Lindner, sí, de la Universidad Nacional de Misiones, ¿de qué manera se realizó la invitación a la población local y si trabajaron con referentes barriales? ¿Sí? Y la otra de Sergio es que en ambas exposiciones, ¿no? Que fue un punto en común, se hizo hincapié en la defensa civil, ¿sí? En los casos de Pernambuco, y si pudieron indagar cómo fue el rol aquí en Argentina. Y como para cerrar, digamos. Bueno, buenísimas preguntas. Gracias. Bueno, Marianela, ¿no? Sí. Sí, para la invitación a la población de la ficha 21-24 en Baracas, fue hecha por los compañeros del SIDAC Baracas, que es de la propia UBA, y que me pusieron en contacto con un bachillerato, así, ¿no? O sea, una secundaria, porque, mira, hay una cuestión muy importante. En estos mapeos trabajamos solo con adultos y no con crianzas o, bueno, adolescentes o chicos, ¿no? No con chicos. Tenemos un trabajo de educación de riesgo de desastres con las escuelas primarias, secundarias, con los chicos, pero eso es una otra charla, digamos, ¿no? Son las acciones educativas. Pero para estos mapeos trabajamos con gente que son los adultos. Entonces, por medio de este SIDAC Baracas, con el coordinador del SIDAC, yo hablé con él, se llama Juan, ¿no? Me imagino que conozcan. Y él me presentó un profesor de este bachillerato, ¿no? Un profesor de historia, geografía y social, incluso. Y bueno, el bueno de los bachilleratos es que son escuelas para los adultos, ¿no? O sea, es como si fuera en Brasil lo que llamamos de educación para jóvenes y adultos, o sea, ellos podrían participar. Entonces hay un bachillerato que está dentro de la ficha 21-24. Yo fui en primero para una reunión para hablar con él y con los estudiantes. Entonces yo fui a presentarme, decir lo que voy a hacer con ellos, o sea, cuál es mi investigación, decir lo que estoy haciendo, ¿no? No se puede llegar así. Y nos conocimos y esto fue una primera reunión. Y después arreglamos otra fecha para los talleres, las entrevistas y los recorridos. Les dijo que fue todo en el mismo día. O sea, fue un trabajo pesado, ¿no? Pero además del tiempo, fue lindo y hermoso porque tuvimos la participación social muy grande, digamos. Entonces, les digo que me costó, no fue fácil, ¿viste? O sea, me costó 4 meses para poder estar adentro del barrio acá en Argentina, ¿no? Yo tuve primero en la defensa civil, voy a aprovechar la pregunta de Sergio también, gracias por la pregunta. Bueno, la primera cosa que yo he hecho fue estar con la defensa civil acá de la ciudad de Buenos Aires, porque pasa en Brasil que ellos nos ayudan y son nuestros socios, porque hay confianza con la población. Eso es muy importante, establecer una confianza para que la gente hable, porque el miedo es una cuestión psicológica que se tiene que considerar. Nosotros no somos psicólogos, entonces hay que tener también un trabajo, digamos, multidisciplinario, ¿no? Eso es importante, porque el miedo puede sí comprometer la percepción, ¿no? O sea, y bueno, esas cuestiones pasan. Pero bueno, entonces yo tuve primero en la defensa civil, ellos fueron muy gentiles conmigo, pero no pasa lo mismo acá, o sea, digamos que no podrían ir conmigo, pero me dieron un montón de indicaciones, yo pude usar. Fue bueno conocer la infraestructura y las recomendaciones, entonces, digamos que son relaciones distintas, o sea, en Pernambuco vamos a los campos siempre con la defensa civil, y acá fue un bachillerato también, o sea, existe siempre una figura, ¿me entendés?, de confianza de la población.
No se puede ir solo. Se puede ser la defensa civil, se puede ser un referente, o se puede ser un profesor del bachillerato, por ejemplo. Y como ha escrito ahora Claudia, sí, la etapa preparatoria es central, ¿no? O sea, hay una preparación, hay un guión que se tiene que hacer, tiempo, planificación, las pruebas, ¿no? Acá es una charla, entonces yo no pude, no hay mucho tiempo para, digamos, expor todo el formulario, pero les cuento que este formulario fueron muchas pruebas. Entonces, ¿cómo estamos preguntando por la población? Esa también es una cuestión importante, ¿no? Les cuento que había una pregunta, por ejemplo, que me viene ahora en la cabeza. Preguntamos a la población si la impermeabilización del suelo o el tamponamiento de los ríos podrían resultar en más inundaciones. Y ellos no nos entendían bien. ¿Qué quiere decir con eso? Entonces fuimos cambiando el lenguaje, ¿no? Otra cuestión muy importante, la cuestión estadística, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ¿cuántos vecinos vamos a entrevistar? Hay vecinos que hablan 1 hora, hay vecinos que hablan 10 minutos. ¿Cuál es el corte estadístico representativo? Porque si no somos un órgano de gestor, no somos la universidad. Entonces tenemos que tener tiempo y, por ejemplo, cuando empezamos, trabajamos con 50%. Les cuento que pasamos 15 días en campo. Eso es imposible. O sea, entrevistar 50% de la población de la ficha, por ejemplo. Hoy ya estamos haciendo con 20 o 10%, ¿no? Para, digamos, tener una representación. Entonces, eso pasa también. Pero eso pasa porque nosotros somos universidad. Tenemos una gran equipo como órgano gestor, pero nuestro deseo es que estas metodologías van hasta los gestores y ahí ellos construyen equipos para también poder hacer como modelo en la gestión de riesgo. Es eso. O sea, hay que tener en cuenta un montón de cosas, pero vale la pena. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Siguen llegando más saluditos, también de Lía Bachman, también miembro del PIRNA, y que dice que es muy interesante el trabajo en escuelas, que seguramente después también los va a consultar. Así que bueno, si seguimos van a seguir haciendo preguntas. Y ya es tarde. Bueno, No, queda no, no. abierta, Elvira, queda Exacto. abierta la posibilidad que les escriban o que todavía ellos están Totalmente. hasta fin de julio acá, así que Ujú. pueden pasar mensajes, pueden pasar por el instituto y consultarlos, pueden escribirles. Ujú. Yo creo que es la mejor manera y ellos pueden pasarles a Exactamente. ustedes los trabajos que han publicado, en fin. Ujú. Exactamente, Me porque es parece tan que es un inicio de interesante. actividades que pueden enriquecerse mutuamente. Totalmente. Acá copio acá en el chat de Instagram, otra vez me confundí Sí. como pausa de YouTube, ya estamos, bueno. Acá para que tengan todos el mail de Fabricio, también podemos poner a disposición las presentaciones, tanto de Fabricio como de Daniel. La verdad, Daniel es un lujo, Sí, la bueno, verdad que excelentes los dos entre y las fue, dos, y todo el trabajo que han hecho, ¿no? Y bueno, y todo el intercambio, tanto dentro del PIRNA como con los otros equipos del instituto, como decía Ivy, que los vamos a extrañar. sí, la verdad que sí, se va a extrañar. Eh, este, pero bueno, ya están Hecho el lazos, lazo, el nexo. el nexo, el contacto, así que no es más que seguir y seguir intercambiando, ¿sí? Aquí también pegamos el mail de Daniele, así que bueno, creo que con esto podemos ir cerrando y agradeciendo nuevamente por haber participado y tan activamente, ¿no? Todos los que nos siguieron desde YouTube tan activamente y haciendo consultas y mandando saludos. Así que realmente fue una charla muy linda y muy fructífera, ¿sí? Así que bueno, gracias de nuevo a Daniele, a Fabricio, a Claudia, ¿sí?
a todos, bueno, y a todos los que están sí, por YouTube, Victoria, Perla y todos, también más colegas de Brasil que están haciendo estancias o han hecho en el Igeo, ¿sí? También hemos hecho un gran grupo de brasileños, sí, este año muy, muy lindo en el instituto. Así que bueno, y un lujo haberlos tenido también acá en la cátedra, en esta vinculación, como siempre, que mantenemos muy, muy estrecha, entre instituto y las cátedras de la carrera y del departamento, así que bueno, vamos por más. Eso. Muchísimas gracias también. Muchas gracias. Exacto. Muchas gracias. Gracias por todo, hasta luego. Chao, buenas noches, gracias por Chao. todo, gracias, adiós. Buen fin de Chao, semana para chao, todos. chao. Un buen fin de chao, chao. Gracias. Igualmente. Hasta luego.